En este vídeo quiero que sientas como si fueras tú mismo el que se compró este Galaxy S23 Ultra. Después de gastar ese dinero, esto es lo que te vas a encontrar. Así que vamos a abrirlo. Pues aquí lo tenemos, aunque mejor te lo enseño en un sitio un poco más abierto. Bueno, pues ya estamos aquí con el S23 Ultra, pero ahora en su hábitat natural, en la vida real, en el uso del día a día con el teléfono en la mano. Y debo decir que lo primero que he notado al utilizarlo es que lo que dicen sobre él es cierto. El borde era más plano, se nota, es diferente. Pero te seré honesto, es la única diferencia en comparación al año pasado, por lo que tampoco hay tanto cambio, es cierto. El tema es que no creo que eso sea malo. Ya de por sí año pasado el diseño era espectacular y mira cómo se ve este S23 Ultra, de verdad. El teléfono está al último nivel en características, en protecciones, en certificaciones y después que simplemente el hecho de verlo y tenerlo en la mano, sabes al segundo que esto es calidad. Aún así, los que me conozcáis sabréis que esto a mí me da igual, que el teléfono sea bonito o feo, me importa muy poco en comparación a lo que tenemos dentro de él. Y más aún este año, lo sabéis, hablo del 8 Gen 2, el corazón y el cerebro de esta bestia que para mí lo ha cambiado todo. Y digo esto porque mucha gente incluso ayer me ha dicho que soy muy pesado y que no es para tanto. Bueno, pues mejor me callo y dejo las pruebas, ya que lo primero que he hecho hoy al recibirlo no es ni ponerlo a cargar, ni cambiarle el fondo de pantalla, ni aplicaciones. Ha sido instalarle Antutu. Lo he pasado y bueno, quiero que veáis la puntuación que ha dado. Aquí lo tenéis. Esta puntuación es una absoluta... ¿Y por qué? Pues porque es mentira. Esta puntuación la daba el S22 Ultra que montaba el Exynos del año pasado. Fíjate ahora la puntuación real que tenemos con el 8 Gen 2. No lo digo yo, lo dicen las pruebas. 400.000 puntos más. 400.000. Cerca de un 40% extra en rendimiento. No hay ningún teléfono ni ningún producto informático en el mundo que de un año a otro aumente su rendimiento más, o bueno, casi un 40%. Esto es una auténtica bestialidad. Por eso ayer comentaba en la presentación que este no es como el S23 Ultra mejor porque es nuevo. Es que en comparación al último y casi todos los Samsung de los últimos años, al menos en versión global europea, este es un salto de los de verdad, que por fin se va a notar. Así que para mí, lo digo ya, aunque da vídeo, pero si querías un Samsung y el dinero te daba pues un poco igual, ibas a gastar igualmente, esta es la primera vez que de verdad vas a notar un cambio y puede ser ya recomendable comprarlo. Aún así, pues lo más importante no es la puntuación ni la potencia, es mucho más. Pero ¿cómo lo hace? Bien, pues en el día a día el teléfono se siente con todo cerrado, ¿eh? No hay nada en la multitarea, se siente que va increíble. Tenemos One UI última generación, tenemos Android 13, 4 años de soporte y el teléfono es que podría abrir muchas aplicaciones sin tener que hacer mucho más, incluso videojuegos como tenéis por aquí, ¿vale? Hacer lo que sea, que el teléfono va a responder perfectamente. No es para menos, lo que estoy haciendo ahora son tareas sencillas, estar en el menú, poco más, pero es que es lo que digo, aunque el Exynos que teníamos el año pasado iba bien, no se compara a lo que se ve en este teléfono, de verdad. Va mucho mejor, mucho más rápido y en serio, la diferencia se va a notar. Y normalmente de un año a otro los teléfonos, y más en la gama alta, iban ya tan bien que de un año a otro, diferencias, notas muy pocas, iban geniales. Pero es que esto, lo digo en serio, hasta que no ves esto, y sobre todo, probaste el año pasado, no ves la diferencia. Lo bien que va, la velocidad, todo el teléfono en sí. Es que da gusto usarlo, como hace años no he visto en ningún Samsung. Y es por esto, no por la potencia que está ahí, sino porque ahora el teléfono va bien, responde bien. De hecho, bueno, hice una prueba muy sencillita en videojuegos, como es, por ejemplo, COD Mobile, y el teléfono con los gráficos al máximo iba perfectamente, ultra fluido, y se puede jugar durante horas, y lo más importante, no noté ningún tipo de calentamiento especial en el teléfono. Por supuesto, todo se calienta, los teléfonos del mundo, cuando los utilizas sin refrigeración, es un hecho, o refrigeración pasiva, pero se calentaba lo normal, cosa que el año pasado habría sido mucho peor, igual que en Asphalt 9. El teléfono mucho más estable, respondía más rápido y se calentaba mucho menos. Así que, ¿qué te puedo decir? Esta primera parte del 8 Gen 2 hace ver que el teléfono ya es otra cosa, es otro nivel. Esto no es un Samsung nuevo y ya está, es un salto donde hay cambios de verdad. Y esto hacía falta, lo echaba de menos y por fin lo tenemos. Y comento, es lo que me he dado cuenta en las primeras horas de uso. Llevo con él nada y menos, muy poco tiempo.
y te digo, es el principio. En los próximos días va a venir una prueba de potencia, con videojuegos, con tareas, aplicaciones, archivos y mucho más, por lo que si quieres ver, ya no solamente la diferencia con el que teníamos el año pasado, sino la potencia de este teléfono, que puede ser de los más potentes del año, porque no lo olvidemos, que este 8 Gen 2 es especial, lo ha preparado Qualcomm en consonancia a Samsung, y es una versión única de este procesador, especial para Samsung. Pues ya te digo, en ese vídeo lo veremos al completo, porque promete y mucho. Y bueno, si quieres ver esa prueba, ya sabes, puedes suscribirte por aquí abajo, así serás el primero en enterarte cuando la suba. Pero sí, algo que más promete de este teléfono sea quizás el apartado de las cámaras. Otro punto más donde decir que ha cambiado, porque desde el S20 en 2020, esta es la primera vez que Samsung cambia la cámara, y por suerte para ponerle una nueva, una mucho mejor. Contamos con la principal de 200 megapíxeles, tenemos un gran angular, tenemos 2 teleobjetivos y una cámara muy completa. Pero ¿cómo se ve en el día a día? Te soy sincero, no tengo ni idea. Acabo de recibir el teléfono, he salido a la calle y no he tomado prácticamente ninguna fotografía. Sí que es cierto que he jugado un poquito con el zoom, porque fijaos qué auténtica locura, que fijaos, pierde calidad por supuesto, aunque después he visto que la imagen se ve un poco mal, pero y es muy estable, por cierto. Cuando haces la fotografía, se procesa y entonces la calidad es mucho mejor. Es una locura. Y fijaos lo lejos que está la grúa y cómo la hemos tomado aquí. Es una pasada. Como digo, no las he probado, me voy justamente ahora a hacer fotografías. Bueno, pues como iba diciendo, estas cámaras es el turno de empezar a probarlas. Y precisamente por eso, porque estoy ahora mismo en directo, por así decirlo, estoy en la calle y no puedo pararme a ver cómo son cada una en una pantalla de verdad, buena iluminada y todo lo demás, es tu turno de ser el juez. Después lo seré yo, pero ahora voy a tomar una fotografía que siempre tomo, si comparo con otros teléfonos, aquí lo tenéis, y ahora misma fotografía, pero con 200 megapíxeles. Y os la pongo en pantalla. Segunda fotografía que siempre hago, normal, a lo mismo pero con 200 megapíxeles. Otra fotografía más, normal, contra los 200 megapíxeles. Como es una imagen normal, en comparación con lo que puedo sacar usando el gran angular. ¿Cómo lo veis? ¿Ha bajado la calidad o es tan buena o casi tan buena como la principal? Y pasamos ahora a la prueba de zoom. Veamos cómo lo hace con fotografías, intentando enfocarnos en cosas muy lejanas. Primera, con el 1x, vamos a darle. Bien, ya está hecha. Vamos con el zoom por 3. Ok. Con el zoom de 10 aumentos, ya ni entra el puente entero. Vamos a centrarnos en esta parte. Y ya la locura máxima, bueno, un punto intermedio, por ejemplo, vamos a irnos a los 30 aumentos, que en otros teléfonos como el Pixel 7 Pro iba bastante bien. Así que aquí lo tenemos. Vamos a ver. Ahí, por ejemplo. Y ya la locura máxima, ahora sí que sí. Estamos con los 100 aumentos, que a ver cómo apunto, que ya se queda hasta demasiado cerca. Ahí mismo. Bueno, pues, a ver qué tal ha ido. Comentad lo que tengo muchas ganas, porque esto pinta muy muy bien. Otro punto donde Samsung es el rey, pero esta vez literalmente en el mercado, es en el apartado de las pantallas. Hace las mejores y todos lo compran a él. Bueno, pues para su teléfono estrella le han puesto la mejor y con diferencia. Debo decirte que podría justo ahora ponerte imágenes del teléfono, pues por ejemplo, en pantalla, con las luces apagadas para que veas la imagen, que de hecho es justo lo que estoy haciendo, pero bueno, y sí, se ve bestial, pero no te mentiré, es que el año pasado era casi igual y también se veía brutal, una calidad espectacular y realmente buena, muy muy buena pantalla. Bueno, buena no, la mejor del mercado, cierto. El tema es que la de este año es casi igual, así que por ahí pásale rápido. El año pasado muy buena, esta es un poquito mejor, por lo que es un poquito mejor que buena. Así que sí, calidad perfecta, lo mejor del mercado. Pero un punto donde se ha hecho mucho énfasis en Samsung, pues sobre todo es en la eficiencia energética, gasta menos batería con la misma calidad, pero también que es más fluida, lo cual pues es igual, 120 Hz pero activos de forma más veloz y más rápida, y además que tenemos un brillo más alto. Yo te digo ya que en persona se ve brutal, se ve muy bien esta pantalla, está como si estuviera a la sombra, ya lo veis, ahí me está dando el sol, pero si además me vengo justo al sol directo ya, quiero que veáis cómo se ve esta pantalla. Sol directísimo. Y yo en persona la veo perfectamente. Y creo que en cámara es la primera vez que un teléfono que pongo delante de la cámara se ve igual de bien que en persona. En serio, esta pantalla. Y mirad cómo le da la luz del sol, atrás del blanco y fijaos cómo se ve. Y se ve brillo máximo, por supuesto. Ahí lo veis. Pero es que se ve perfectamente. Perfectamente.
Así que gran trabajo, la pantalla antes ya era muy buena, ahora es igual, o bueno, mejor, aunque yo diferencias veo pocas, lo cual no es malo de nuevo, era de las mejores pantallas, pero ahora más brillante, más fluida y gasta menos batería. Así que, ¿qué te puedo decir? Este punto era el rey y ahora es el nuevo rey otra vez, se destrona a sí mismo. Así que, ¿qué puedo decir? Pantallón, probablemente la mejor de todo el mercado. Y con razón, un trabajo muy bien hecho por parte de Samsung. Me queda comentar solamente un último apartado, como es el de la batería, del que seré muy rápido, no tengo ni idea. Llevo con el teléfono unas horas, lo cargué un poco, aunque queda un 80% de batería, con la caña que le he dado, y en estas horas es imposible ver si es buena o es mala. Pero es que es lo que te decía antes, igual que en la cámara o en la potencia, es que el 8 Gen 2 no solamente como puede parecer un procesador más potente, no. Es que también es la primera vez en años que tenemos una controladora del uso de la energía que tiene sentido, que funciona, que está al nivel y que va a hacer que tanto la pantalla como las cámaras como la potencia se optimice para ofrecerte lo mejor con el consumo más bajo. Así que si me han probado con un uso de varios días, me atrevo a decir ya que esta batería va a ser mucho mejor, y con 5000 mAh pues debe ser una batería como mínimo de las mejores de la gama alta, lo cual está genial, pero donde no es lo mejor, sino que es probablemente de los peores de la gama alta, lo sabéis, es en carga rápida, que es lenta y encima el cargador no lo trae en la caja. Tenemos máximo 45 vatios, que bueno, ya son 20 más que el año pasado y unos 10, 15 más que sus rivales directos, al menos en filosofía, como son Apple o como son también los modelos de los Google Pixel. Por lo que el teléfono, te lo digo ya, se me hace mucho más completo, y lo que dije ayer en el vídeo de presentación es que este año tengo por fin razones para decirte, el teléfono cuesta un montón, sí, pero es que ahora de verdad puede ser el mejor teléfono del año, por fin. Y lo más importante, que te dure muchos años. Es la primera vez en mucho tiempo, desde, para mí, mi gusto, el Note 9, ha subido ya desde 2018, si no me equivoco, pero bueno, el año que de verdad comprarte un Samsung es garantía en este caso de tener el mejor teléfono del año. Y eso que las cámaras y lo demás aún no lo he probado a fondo. Así que si queréis ver esos vídeos y ver mi conclusión, si te gusta a ti, o más importante, ver los vídeos y sacar tú una conclusión, pues te lo dije antes. Para ver ese vídeo, suscríbete, no te lo pierdas. ¿Y qué te puedo decir? Si te ha gustado, déjame tu like y ahora pues coméntame tú qué opinas. Lo que te gusta, lo que no. Si estás de acuerdo conmigo en una personalmente o estás completamente en contra de lo que yo he dicho. Sea como sea, con respeto, coméntame, que te pienso leer, pero a todos. Y si has llegado hasta aquí sin irte, ya es un récord, por cierto, te voy a hacer dos regalos. El primero es mío y estará por aquí arriba. El segundo es de YouTube y estará por aquí. O al revés, nunca me aclaro. Si te gustan, te puedes suscribir por aquí arriba y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídate. Adiós.